el día domingo, yo ya se las coloqué allí. Además, voy a presentarles digamos, la presentación o el documento que nos proporcionaron de coordinación para que lo analicemos, ¿verdad, jóvenes? Y así poder determinar los resultados más convenientes para la elaboración del ejercicio número 3, que es la elaboración del informe de auditoría interna, ¿verdad? Entonces, importante de que ustedes lo analicen. No sé si alguien ya lo pudo leer, si lo lograron leer. Vamos a abrir con PDF. Ok, solo que abra el documento. Y después vamos a realizar vamos a hacer una sugerencia de resolución, ¿verdad, jóvenes? Obviamente este es con el fin de que ustedes se apoyen, más que lo copien, ¿verdad, jóvenes? Es importantísimo que lo tomen en cuenta. Ok, ¿me indican si logran ver el documento? Sí, ¿Sí? Va. Este documento, pues a ustedes ya se los había trasladado. Entonces, para que ustedes lo leyeran, ¿verdad? Pero también si no lo leyeron, pues aquí le vamos a dar, digamos, la pauta, lo importante para que lo podamos entender, porque al final, más que llenarlos de, de información, que ustedes puedan entender esa información, ¿verdad, jóvenes? Por eso es importantísimo de que ustedes tengan claro lo que tienen que hacer para después no estar dudando del trabajo que estén realizando, ¿verdad? Porque es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Está bien? Ahí estamos. Ok. Entonces, esto pues ya no lo habían trasladado ahí, por X o Y razón trasladaron o ya no hicieron la conferencia, pero no importa porque al final aquí lo vamos a ir analizando, ¿verdad? Entonces veamos, pues, antes que nada, pues tenemos que ver una introducción, el marco con el que se va a estar trabajando, la evidencia, la redacción, la estructura del informe, la estructura de los hallazgos, los planes de mejoramiento, que ya les había comentado que son las recomendaciones, son los planes de acciones, ¿verdad? Y por último, pues que podamos, digamos, que ustedes puedan venir y exponer dudas para poder solucionarlas y discutirlas dentro del salón de clase, ¿verdad? Importantísimo, ¿verdad? Siempre en cuestión de auditoría, nosotros tenemos que tener bien claro lo siguiente: el manejo de la información, ¿verdad, jóvenes? ¿Por qué razón? Porque esta tiene que ser, obviamente, todo aquello que va a ser relevante para poder realizar o determinar un hallazgo, ¿verdad, jóvenes? Por eso es importante de que ustedes vean esto, por ejemplo, acciones desarrolladas, las fuentes, el alcance, las referencias. Estos son hechos que van a permitir, ¿sí? Permitir como auditor, ¿verdad? Que van a permitir al auditor tener
aquel panorama que me permita determinar, ojo, que me permita determinar todos aquellos hechos. ¿Para qué? Para que yo pueda darles el visto bueno o yo pueda dar una referencia, ya sea positiva o negativa, ¿sí? Al momento de que se realice la auditoría como tal. Pero para eso yo necesito definir, ¿verdad, jóvenes? Como nosotros ya trabajamos riesgos, toda la gestión del riesgo, la gestión, varias gestiones, ¿verdad, jóvenes? Entonces, nosotros, ¿sí? Tenemos que tener bien claro qué es lo que vamos a redactar. Después de haber encontrado toda la evidencia necesaria, yo necesito sentarme, ¿sí? Necesito sentarme y, ojo, escribir todas aquellas ideas, todos aquellos resultados, ¿sí? Todos aquellos resultados que yo determiné. En este caso, tenemos que tener bien claro que todos los mensajes, ¿verdad? Tienen que ser sencillos, directos, impersonales, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la información que yo vaya a presentar esté clara, concisa, objetiva y obviamente ordenada, ¿verdad? Importantísimo que ya sabemos que nosotros como auditores internos, ¿verdad, jóvenes? Solo denme un momento que estaba esperando una llamadita de Vic. Perdonen, ahí solo que estaba esperando una llamada importantísima, pero ya, gracias a Dios ya tengo esa información. Entonces la auditoría, pues ya sabemos que es actividad independiente, objetiva y de aseguramiento y consulta. Ojo, de que nosotros estemos recibiendo un salario de la empresa a la que trabajemos como auditores internos, ojo, no quiere decir de que nosotros no vayamos a ser objetivos, ¿sí? Que nosotros
dependamos de alguna gerencia, por ejemplo, financiera. No puede ser así, ¿verdad, jóvenes? Si ustedes ven o hacen un organigrama, la auditoría interna incluso está hasta con línea punteada. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos un departamento de servicio, de aseguramiento y de consulta. Pero ¿a quién le reportamos nosotros? Le reportamos a las gerencias, digamos aquí, perdón, no es a las gerencias, sino a las altas gerencias, consejos, accionistas, inversionistas, o como esté integrado integrada la jerarquía dentro de la organización. ¿Por qué razón? Porque nosotros damos un valor agregado, ¿verdad, jóvenes? Nosotros vamos a mejorar operaciones. Nosotros vamos a verificar, ¿verdad, jóvenes? Todos los procesos y subprocesos. ¿Para qué? Para que podamos mejorar todos esos procedimientos, ¿verdad? Por eso, jóvenes, importantísimo, ¿verdad? Importantísimo que nosotros analicemos y determinemos cada una de esas situaciones que me permita como auditor dar una mejor visibilidad de todo lo que como empresa andan buscando, que es el fin de encontrar, minimizar costos, reducir todo, todos aquellos recursos que les estén generando un gasto extra, ¿verdad, jóvenes? Entonces, por eso es importante de que como auditores tengamos un enfoque sistemático y disciplinado, ¿verdad? Y obviamente que podamos evaluar y mejorar las eficiencias de los controles, la gestión de riesgo, el control y el gobierno dentro de la organización. Las áreas del marco internacional para las prácticas, la práctica profesional de la auditoría interna, ¿verdad, jóvenes? Entonces, en este caso, más que todo aplicable desde la redacción de los informes, esto ya lo habíamos visto en la clase anterior, solo les voy a dar una pequeña retroalimentación para empezar y entrar directamente al, a la resolución del ejercicio, ¿verdad? Las normas que vamos o que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad, jóvenes? Como número uno, desde la planificación, el objetivo del trabajo, el alcance del trabajo, el desempeño como tal. ¿Verdad? La identificación de la información, el análisis y evaluación, la documentación de esa información y obviamente la supervisión que debemos de tener como equipo de trabajo. En este caso, como, digamos, departamento o gerencia de auditoría interna. Importantísimo que sepamos qué es lo que se va a reportar, cómo se va a reportar, a quiénes vamos a reportar y qué se va a reportar, jóvenes. Criterios de evaluación, como les decía en clases anteriores, siempre es importante que sean externos, internos y obviamente las prácticas libres, que estas son todas aquellas técnicas que nosotros como auditores, de acuerdo a nuestro expertise, ¿sí? De acuerdo a nuestro expertise, vamos a realizar para determinar cualquier inconsistencia dentro de los procesos. El alcance del trabajo, el periodo, el lugar, los componentes, que los componentes son más aquellos que el criterio. ¿Qué más? ¿Recuerdan que lo vimos la clase anterior? Tenemos el criterio, la causa, el efecto, el plan de acción, ¿verdad, jóvenes? En ese caso, todos los parámetros a donde vamos a determinar cada uno de los procesos, el área, el proceso y demás, ¿verdad? Entonces, importantísimo que nosotros veamos
Eh, entonces, el desempeño del trabajo más que todo es analizar, identificar, documentar y evaluar todo lo que está realizándose dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, necesitamos eso. Tenemos que tener la información definitivamente tiene que ser suficiente, fiable, y útil, ¿verdad? Para que nosotros podamos determinar si es realmente válido para determinar un proceso, ¿verdad? Entonces, digamos, el análisis de evaluación, deberíamos hablar de esto, se debe hacer con conclusiones de resultados para abordar análisis y evaluaciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, pilas, en las revisiones y todos los objetivos, la calidad de trabajo y el desarrollo del personal, ¿verdad? Todo lo que es, en este caso, todos los trabajos deben estar, deben estar supervisados porque necesitamos tener menos alcances, ¿verdad? Después tenemos, acá ya habíamos determinado un formato, un informe como tal, que en este caso es el esquema, ¿cuál es el esquema? ¿Por qué lo discuto? Está guardado. Igual el esquema. El clásico mayo que es el informe como resaltado en la mayoría, por lo que lo podemos cambiar ya, ¿verdad? Correcto. Ah, bueno, pues sí, ahí está. Obviamente aquí está, digamos, una carga de la identificación para los papeles del trabajo. Que ojo con esto. Importantísimo que ustedes en la práctica no se vayan solo con las actividades laborales. Sí, no se vayan como las actividades que dice la práctica, sino que ustedes tienen que hacer su carga de presentación, sus estatutos, su planificación, que conlleva una auditoría de performance. Entonces es importantísimo que vean eso, ¿verdad? Tenemos acá el plan de auditoría, es un proceso, son formatos de performance, usted puede elegir el formato que más le guste o adaptar lo que más vaya allí a abrir las necesidades a este tema, ¿verdad? El proceso de control interno, ¿verdad? Que no de otra forma que diferente a la que nosotros habíamos realizado, ¿verdad? Pero usted lo debe colocar de alguna manera ahí. El programa de auditoría, el requerimiento cuando ustedes van a solicitar cualquier dominio que le permita tener una mejor visibilidad de lo que quiere evaluar. Tenemos que tener aquí la evidencia y el tratamiento como tal, ¿verdad? Tenemos aquí que toda evidencia de auditoría, ojo, va a estar en este caso, ahorita pues la mayoría de la información es electrónica. Y si es electrónica, ¿verdad? Depende de la obtener. Por ejemplo, el sistema de TI o IT, como ustedes lo conozcan,
digamos, en este caso, hay documentos personales o de terceros, y obviamente que al momento yo me tengo que preguntar de dónde la voy a obtener, pero obviamente eso va a ir de la mano con los requerimientos que nosotros hayamos necesitado, importantísimo, ¿verdad? Toda la información tiene que, toda la evidencia debe ser competente, o sea, que se refiere a la calidad de la evidencia para ser relevante y válida. ¿Sí? Ojo, pues, suficiente, porque tiene que tener la cantidad suficiente de documentación para que el auditor pueda reunir sus papeles de trabajo y así pueda evidenciar que está bien o que está mal dentro de la organización. La organización, pues, o la evidencia puede ser contable, analítica, testimonios, documentos o de una forma física. En este caso, los contables son los registros contables que se tienen dentro de la organización. Analítica, ¿verdad? Son todos aquellos cálculos o comprobaciones en cuestión de cifra que nosotros realicemos. Testimonios, ¿verdad? Todas aquellas digamos, información externa que yo pueda obtener en cuanto a confirmación con créditos, confirmación con bancos, con proveedores, clientes, ¿verdad? Y en cuestión de los documentos, ¿verdad? Revisar todos aquellos documentos físicos que se den. Importantísimo que nosotros tengamos bien claro ese tipo de evidencias, ¿verdad? Además, ojo con esto, cuando digamos cuestiones físicas, dice que se puede detener mediante la visualización de activos intangibles. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo hacer un levantado de inventario, ya sea de mercadería, ya sea de activos, ¿verdad? Entonces es importantísimo que ustedes lo tomen en cuenta. Veamos, pues. Tenemos acá unas cédulas, ¿verdad, jóvenes? E incluso estos documentos que se les está presentando en esta presentación, valga la redundancia, los pueden utilizar ustedes, ¿sí? En cuanto a los papeles de trabajo que pueden presentar en la práctica, ¿verdad, jóvenes? Incluso, miren, es importante, ¿verdad? Que nosotros veamos, se dan cuenta, son papeles sencillos. Lo importante es la información que usted vaya a redactar en cuestión de la analítica, ¿verdad, jóvenes? El impacto, miren el análisis del impacto, cómo lo podemos trabajar. Ahí se recuerda que nosotros siempre tenemos que tener bien claro, ¿sí? Que el impacto puede ser de leve, moderado, alto o grave. Si usted solo lo quiere colocar en moderado, alto y grave, enhorabuena, ¿verdad? O solo también lo puede colocar como leve, moderado, alto, como usted le guste. Entonces, importantísimo acá, jóvenes, vean las marcas y papeles de trabajo que estamos utilizando. Jóvenes, este documento, analícelo, guárdenlo, no sé, empiecen a digerir bastante. ¿Por qué razón? Porque esta estructura de estos papeles de trabajo les pueden ser muy útiles para todos aquellos que van a graduarse por el método de privados. Está bien ordenado. Entonces, importante que usted lo tenga en cuenta. Además, ¿verdad, jóvenes? Dice que la calidad de la evidencia que la vayan a analizar tiene que ser material suficiente, competente, comprobable y confiable, ¿verdad? Tiene que tener un orden, tiene que estar identificado, referenciado, si es documento físico o electrónico, qué clasificación va a tener y cómo lo voy a agregar, cómo lo voy a ordenar dentro de los papeles de trabajo. La comunicación de los resultados obviamente debe ser verificada, la verificación de los cálculos, la adecuada supervisión, el control de calidad, la notificación del proceso y el control de cambios. Pero en este caso, las recomendaciones y planes que nosotros llegamos a darle
informales a los dueños de cada uno de los procesos, ¿verdad? Importantísimo, y eso es lo que queríamos llegar, ¿verdad, jóvenes? La redacción del informe, que es lo que ustedes tienen que entregar, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ustedes lo puedan, digamos, digerir de una mejor manera. Ojo, pues, la redacción, pues, los tips de redacción como tal, una redacción anticuada, jóvenes, ojo, atentamente me dijo usted para agradecer. Entonces, palabras me dijo usted, están de más, ¿sí? Desde el momento que lleva el destinatario, ¿verdad, jóvenes? Ahí es importante que nosotros tengamos bien claro, ¿sí? Al momento de que nosotros reportemos o llevemos alguna información de un carácter importante con un nivel de riesgo alto, que analicemos correctamente lo que vamos a mandar a decir, ¿verdad, jóvenes? Porque redundar puede ser sinónimo de que no tenemos claro lo que queremos expresar. Por eso es que tenemos que analizar cada uno de los detalles y a todas aquellas, digamos, variaciones en la redacción que no vaya a permitir dar de una forma efectiva el mensaje que yo quiero dar, ¿verdad? La presente carta es para comunicarles, dice por acá, ¿verdad? Se supone que la presente carta es para algo, dice por acá, ¿verdad? Es considerado, ¿verdad? En este caso, algo, digamos, redundante, porque sabemos que la carta es para comunicar, porque estoy diciendo la presente carta. Entonces, la redacción moderna, pues gracias por, en referencia a, en relación a su carta, de acuerdo con su carta, ¿verdad? O a su carta. Entonces tenemos que tener bien claros esos tips para poder determinar cada uno de lo que yo quiero colocar, ¿verdad? Entonces, veamos, pues, tips sobre redacción, seguimos, ¿verdad? Es importante evitar la cacofonía, ¿verdad? ¿Alguien que nos pueda decir qué es la cacofonía? ¿No? Pues en este caso son todas aquellas palabras, ¿verdad, jóvenes? Que llevan una misma letra al inicio, ¿verdad? Entonces empecemos a decir tres tristes, tigres y así, ¿verdad? Entonces es importante de que nosotros al momento de que estemos redactando, tenemos que ser precisos, tenemos que ser breves y no utilizar un vocabulario que sea rebuscado, porque lo que no queremos es confundir. Como dicen, el objetivo es aclarar y no confundir, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Además, tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, al momento de redactar, tener claro el objetivo, como les repito, porque si no, pierde interés el lector, ¿verdad? Aquí existen otro tipo de tips, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos ahí sentido pésamo por la pérdida de su esposa, ¿verdad? Perdón, imposible cumplir la sentencia, ¿verdad? Entonces, hay situaciones, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener bien claro. Recuerden que al momento de que nosotros redactemos,
todo lector, al momento de que esté realizando la lectura, valga la redundancia, de un documento, si llega a haber faltas de ortografía, automáticamente pierde el interés. ¿Por qué? Porque eso evidencia falta de profesionalismo, falta de cultura incluso, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros tengamos claro eso, ¿verdad? Aquí hay otros tipos de informaciones que ustedes lo pueden leer y voy de una vez acá al resultado de los trabajos de auditoría, ¿verdad? De acuerdo a que hay las normas, los criterios de comunicación, que ya sabemos que deben ser objetivos, alcanzables y con resultados del trabajo. La comunicación, acá solo voy a detener así rapidito, evitar errores, distorsiones, detalles superfluos, ¿sí, verdad, jóvenes? Redundancia, uso excesivo de palabras. Por ejemplo, también cabe mencionar, además, ¿verdad? Tenemos que buscar muchos sinónimos que me permitan no estar usando la misma palabra, ¿verdad? Un lenguaje técnico innecesario, porque a veces nosotros podemos tener nuestro lenguaje como auditores, pero ¿qué pasa cuando las otras personas no logran entender nuestro vocabulario? Por lo tanto, no tenemos que utilizar este lenguaje técnico. Tenemos que reforzar la comprensión, la lógica, la información significativa y relevante, ser fieles a los hechos descritos, no estar cambiando como la información. Yo digo una cosa, pero mi informe dice otra, ¿verdad, jóvenes? Tenemos que ser imparciales, útil para el cliente y obviamente conducir a las mejoras que nosotros necesitamos, ¿verdad? Errores y omisiones, ¿verdad? Importantísimo que tenemos que disminuir, digamos, los errores y omisiones, porque en cuestión de auditoría interna tenemos que ser precisos, objetivos, claros, concisos, constructivos, completas y oportunas. La estructura como tal tiene que tener un plan de comunicación, un formato a utilizar. Yo no sé si en su trabajo, cuando pide usted un reporte, ya tiene un formato específico. Ideal es que todos tengamos un formato específico. Si vamos a realizar un inventario, que la toma de inventario sea bonito, digerible, que las personas a las que van a hacer el inventario o que van a hacer el levantado del inventario puedan entender todo, ¿verdad? Y no tener formatos distintos, ¿verdad? Reunir para dar a conocer el plan de comunicación, el trabajo de campo, la indagación, revisar bien meticulosamente todos los papeles de trabajo. Tenemos que tener bien claras las conclusiones que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Las recomendaciones y por último, tener ya el informe en borrador, que yo como auditor senior, por ejemplo, voy a redactar mi informe en borrador, se lo voy a trasladar al gerente de auditoría, por ejemplo, y a él le da el visto bueno para ya mandarlo a la gerencia respectiva. Por eso es importante que nosotros lo tengamos claro. La estructura, el título, el objetivo, los antecedentes, el alcance, la lista de distribución, ¿verdad? Entonces, importantísimo que nosotros tengamos esto. El reconocimiento, la clasificación del trabajo, las conclusiones y las observaciones, en este caso los hallazgos, ¿verdad? El título, la referencia, la clasificación en cuanto al riesgo, tener bien claro las conclusiones, las recomendaciones o los 5 criterios en este caso, ¿verdad? Los planes de acción a la gerencia, ¿verdad? Todo esto es lo que nosotros podemos determinar que un informe, para que sea preciso, debe tener todos aquellos componentes que me permitan dar una visibilidad de la oportunidad que se tiene,
y la solución en cuestión de práctica para desvanecer esa oportunidad, ¿verdad? Tenemos aquí el informe como tal, la estructura que ya se los pasé, no nos vamos a detener ahí más. La cédula general, esta también es un importante, miren jóvenes, la cédula de generalidades de la auditoría, que prácticamente nosotros ya lo tenemos como, ya están dentro de un papel que les puse a ustedes, solo que aquí está diciendo generalidades como tal, ¿verdad, jóvenes? Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué tipo de proceso? El dueño proceso, el periodo a evaluar, el auditor designado, el análisis, alcance y generalidad de los datos generales de la organización, ¿verdad? O del proceso que vamos a evaluar, los elementos del proceso, como dicen, y la determinación de la muestra, ¿verdad? ¿Qué tantas transacciones utilizamos, por ejemplo? Que esto, miren, importantísimo que lo pongamos en práctica. Ok, veamos pues. En cuestión de estructura, pues ya nosotros tenemos un formato, una matriz de riesgo en la cual lo podemos ponderar de acuerdo a la importancia, de acuerdo a la ocurrencia y la probabilidad, ¿verdad? Y obviamente el impacto que se tenga. El resumen ejecutivo, jóvenes, importantísimo, y yo creo que Rick no les ha hablado de esto. Como auditoría interna, obviamente las altas gerencias no se van a, o sea, sí van a leer el informe, obviamente porque es de interés. Pero como auditores internos nosotros tenemos que hacer un resumen y a eso le van a llamar resumen ejecutivo. ¿Cuál va a ser el resumen ejecutivo? Si en el examen les llegase a venir a ustedes un informe, ojo, ya realizado y que les pidan un resumen ejecutivo, ustedes tienen que sacar lo más importante de este resumen, obviamente hacer su cartita y lo más resumido posible, explicarles a las altas gerencias qué es lo que usted está presentando en el informe. Lástima que yo no les puedo mostrar, o sí les puedo, no, mejor no. Les puedo mostrar cómo se trabaja en mi organización. Por ejemplo, nosotros mandamos el informe y el resumen, ¿verdad? Que es todo lo importante dentro del informe, ¿verdad, jóvenes? Y es lo que se va a mandar a la gerencia, que también se manda el informe y también el resumen que se tenga, ¿verdad? Los anexos, importante que nosotros lo tengamos bien claro, ¿verdad? Todo, no todo, sino que cuando sea necesario, todo informe debe llevar su anexo con la información que estoy expresando dentro del informe para ¿cómo se llama? Evidenciar o tener, digamos, si la persona es más curiosa o la persona a quien yo le estoy dando el informe es más curiosa, yo le voy a dar esa información, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ella también pueda indagar y pueda hacer otras pruebas. La estructura de los hallazgos, ya sabemos que todo hallazgo debe ser, tiene que llevar, digamos, una forma, por lo tanto, desde su definición, que son las excepciones, ¿verdad? Que se tengan dentro de cada uno de los procesos, la relevancia, el análisis y el reconocimiento, ¿verdad? De cada uno de estos procesos. La estructura como tal, tenemos acá la condición, criterio, causa, efecto, recomendación, comentario de la administración y la calificación. Acá es donde habla de las 5C. Miren, jóvenes, criterio, causa, consecuencias, ¿verdad? El comentario de la administración y la recomendación que se da dentro de la organización, ¿verdad? Así es como nosotros vamos a redactar cada uno de los resultados que nosotros vayamos a determinar de acuerdo a la información que nos estén presentando.
el efecto real, la condición, ¿verdad, jóvenes? El efecto real, la causa, el efecto potencial, causa raíz. Importantísimo que nosotros tengamos que analizar cada uno de los procesos que vamos a evaluar, que le determinamos una oportunidad de mejora y así poder tener claro lo que nosotros queremos expresar. El caso práctico, como que tenemos aquí, ¿alguien que nos ayude a leer el caso práctico? Jóvenes, ¿alguien que nos ayude a leer el caso práctico? Este que está en pantalla. ¿Correcto? Dele, compañera. Gracias. Hace 2 semanas se realizó una prueba sobre la exactitud de los registros de inventarios. Durante la revisión identificó que el Departamento de Compras adquirió suministros necesarios por un valor de 75. Continuando con su investigación, se encontró que el material devuelto por el Departamento de Producción no se ingresó. La falta de ingresos de estos materiales se debe a que los empleados responsables del destino de los suministros devueltos no habían sido instruidos en sus funciones. Además, los supervisores no dieron seguimiento al proceso. De acuerdo a los procedimientos de la institución, el exceso de materiales devueltos por el Departamento de Producción deberán ingresarse en los registros del Departamento de Compras para mostrar los niveles de inventarios que actualmente están disponibles para su distribución. Sin embargo, dicha notificación no se ha realizado desde hace 6 meses al Departamento de Compras. Al llegar con el jefe del Departamento de Compras, indicó que efectivamente las cosas eran de esta manera, por lo que se sostuvo en una reunión indicando que la recomendación de la auditoría era actualizar los registros de inventarios a la fecha, emitir descripciones de puestos a los trabajadores, explicando la necesidad de registrar los suministros devueltos e instruir a los supervisores para el seguimiento al proceso en el futuro y emitir informes descritos en sus revisiones periódicas a los que respondió de forma positiva, indicando que haría correcciones de inmediato. En posteriores revisiones aleatorias se pudo observar que las recomendaciones fueron implementadas con resultados positivos. Ok, veamos pues. Después de haber leído, tenemos la resolución, el resumen como tal, ¿verdad? Debido a la falta de exactitud en los registros de inventarios, el Departamento de Compra adquirió suministros innecesarios que costaron 75,000 quetzales. ¿Cuál va a ser el criterio? El criterio, yo voy a decir, los procedimientos establecidos indican que el exceso de materiales devueltos por el Departamento de Producción deberán ingresarse en los registros del Departamento de Compras para mostrar los niveles de inventario que actualmente están disponibles para su distribución. Ojo, ya me están dando acá, yo estoy determinando un inconveniente, pero yo, como ya leí los manuales los manuales con los que cuenta la empresa, entonces yo estoy diciendo de que si sobran materias primas en producción, los puedo trasladar al Departamento de Compras para que ellos puedan evaluar y determinar el inventario real de esas materias primas y que están disponibles ¿para qué? Para la distribución de la producción. Ojo pues, ¿qué condición? Aquí viene el hecho, ¿verdad? Las pruebas revelaron que durante un periodo de 6 meses los suministros devueltos de la producción no habían sido ingresados a los registros de compras. Ojo, aquí yo ya estoy diciendo, el resumen me está diciendo el problema como tal que yo encontré. ¿Sí o no? ¿Va conmigo? Sí, ¿Va conmigo? Todos. ¿O alguien que se perdió sin pena? Sin pena. Aquí
estamos para aprender. A mí también, créanme que a mí también me cuesta y aquí todos vamos a ir aprendiendo. Lo importante es de que todos tengamos claro qué es lo que vamos a reportar. Resumen, el hallazgo como tal. El criterio, estoy diciendo que yo ya leí, yo ya tengo determinado el proceso, cómo es el proceso o cómo debería de ser el proceso, mientras que la condición, yo estoy diciendo el hecho que me está diciendo que no se está acatando el manual de procedimientos o la política, ya sea por correo que hayan enviado o como tenían en mente hacerlo, ¿verdad? No sé si me doy a entender. Sí, Va, la causa como tal dice que se identificó que los empleados responsables del destino de los suministros devueltos no habían sido instruidos en sus funciones. Fíjense que aquí hablando en confianza, dijera, por organización, hoy encontré algo bien interesante y yo le decía a uno de los señores que yo superviso, mire, don, usted en algún momento recibió alguna inducción de un programa que nosotros utilizamos que se llama Power Street, que es para georreferenciar a clientes, ¿no? Entonces le digo, mire, ¿usted fue instruido con eso? No, fíjese que a mí nunca me dieron capacitación. Entonces, miren, aquí es lo importante. La causa no fue instruido, no le dieron las funciones que iba a hacer, ¿verdad? Por lo tanto, además los supervisores no le dieron seguimiento al proceso. Miren, qué interesante, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener bien claro lo que nosotros vamos a reportar. ¿Por qué? Porque tenemos que decir, si en el examen, si en la hoja de trabajo les dice a ustedes, no hay, ojo, no hay un manual de procedimientos, la causa, aquí está. Causa, no tenemos un plan no tenemos un manual de procedimientos, no tenemos política, no tenemos recomendaciones, no tenemos aquí, no tenemos allá. Entonces ahí, importante, ¿verdad, jóvenes? Que lo tomen en cuenta. El efecto, ¿verdad? En el efecto, dice ineficiencia del uso de los recursos financieros debido a la compra de suministros innecesarios. Y se corre el riesgo de que los suministros se pierdan debido al exceso generado. Cuando dice se pierda, ¿verdad? Que se venzan, ¿verdad? Importantísimo eso. La recomendación, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener bien claro, dice que revisamos las condiciones con el jefe del departamento de compra. Ojo, aquí estoy tomando o dando una recomendación en consenso. No estoy diciendo yo, Alexander Pérez, auditor interno, sino que, ojo, revisamos las condiciones con el jefe del departamento de compras, quien estuvo de acuerdo en realizar los registros del inventario a la fecha, emitir descripciones del puesto a los trabajadores, explicando la necesidad de registro de los suministros devueltos. Miren, ya está dando otra redacción, ¿verdad? No estoy imponiendo porque muchas veces, y porque nos odian, excepto a mí, no es por nada, pero sí me odian por otras cosas, pues, pero yo trato la manera de ser lo más atento posible con las personas, los dueños de procesos, porque yo sé que si uno no lo pide adecuadamente, se enojan y no nos lo van a dar. Y hay gente, aunque uno se los pida con el amor del mundo, todo el amor del mundo, igual no nos lo van a dar, ¿no? Entonces ya vienen otras situaciones que nosotros podemos realizar para decirle que nos den la información, ¿verdad? Pero ojo, yo no tengo que ser impositivo, tengo que comunicarlo y esa comunicación debe de ir de acuerdo al dueño del proceso, ¿verdad? Que él diga, mira, vos, yo considero que esto está mal, ¿vos cómo lo ves? Sí, vos, dueño del proceso, dale auditor interno.
Entonces nosotros ya lo colocamos bonito de acuerdo con tal persona, se determinó que la recomendación es esta y esta y esta y esta, ¿verdad? Acciones correctivas tomadas, ¿verdad? Incluir al departamento de, perdón, antes de concluir la auditoría del jefe del departamento de compras, llevó a cabo los 3 pasos recomendados. O sea, que se acató esa recomendación, ¿verdad, jóvenes? Y obviamente ahí ya podemos decir que consideramos una observación como concluida. Ojo, pero si no llegamos a este inciso G, yo tengo que hacer una matriz de seguimientos donde yo voy a decir abierto, en proceso o cerrado, ¿verdad? Y ahí viene usted con toda su creatividad, ¿verdad, jóvenes? Con toda su creatividad. Y usted ya viene y le da seguimiento. Recuerde que los seguimientos también tienen que ser oportunos, porque si usted recomienda algo, nosotros no somos, no nos tenemos que ver impositivos, pero sí lo deben de hacer. No sé si me doy a entender. O sea, si vamos a recomendar algo, pues que se lleve a cabo, porque si no, mejor no lo vamos a hacer. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener bien claro y tener que tener el tacto suficiente para poder solicitar de una forma adecuada y que en vez de que sea una forma de presión, se vea como una forma de mejorar cada uno de los procesos que se tienen. No sé si me voy a entender. Sí, gracias. Ya, va. Veamos, pues. El plan de mejoramiento, pues aquí era lo que les decía, el seguimiento de las recomendaciones, si se da, y si en su momento, como en el caso ¿verdad? Sí, el jefe de producción vino, hizo todos los ajustes necesarios, bla, 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 se terminó, y felices tanto auditoría como el departamento de compras. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Así es, Lick. Sí, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando no? Ese es en el mundo ideal, ¿verdad, jóvenes? Pero en el mundo real no es así. Sino que ya empiezan, sí, que lo vamos a evaluar, que mire, denme 10 días, denme 15 días, mire, en tantos meses, mire, fíjese que no estoy de acuerdo con esa información, la voy a analizar, vamos a buscar la evidencia y después se la presentamos. Entonces ya venimos y dejamos abierto el caso. Y entonces tenemos que estar preguntando, pongamos los seguimientos, tal día, preguntar a tal hora, por cualquier situación, ¿verdad? Eso es, en resumen, cómo hacer el informe, ¿verdad, jóvenes? Y aquí está otra forma, ojo, otra forma de poder realizar una matriz de seguimientos al informe de auditoría. ¿Vean? Veanlo ahí. Yo no les miento. O sea, créanme que a veces yo les prometo, jóvenes, yo tengo ahorita como 500 seguimientos en la empresa. De esos 500, ya un 75 están cerrados, gracias a Dios. Pero ese 25%, jóvenes, tengo del año pasado, tengo de enero, tengo de marzo, tengo de junio, tengo de ayer, ¿verdad? Y a mí sí me enoja. ¿Por qué razón? Porque a veces todos los dueños del proceso creen que como auditores somos todos y no es que lo sepamos todos, sino que simplemente tenemos que estandarizar. Y ustedes se van a dar cuenta cuando trabajen, nadie trabaja aquí en la auditoría interna. Aquí en la clase no hay alguien que trabaje en auditoría interna aún. En mi caso no, Lick. ¿No? Ok. No sé quién escribió ahí, pero supongo que sí o no. No, ¿verdad? Ahí se van a dar cuenta que cuando se trabaja en auditoría interna,
estandarice, busque que todos los procesos se estandaricen, busque mejorar el control, busque el aseguramiento, busque todo lo que le haga la vida más fácil. Al inicio es tan complicado que uno dice, Dios mío, pero si ya le dije aquí, pero esto surgió acá y se empieza, no, busque estandarizar todo. Si usted quiere un solo color, la letra, póngale un solo color y que todo el mundo lo haga así. Si usted quiere colocar impactos del 1 al 10, póngale del 1 al 10. Si usted quiere impactos del 1 al 3, póngale del 1 al 3, pero que todos trabajen de esa manera. ¿Para qué? Para evitar confusiones. Para jóvenes, no sé si me dio a entender para la elaboración del laboratorio. Disculpe una duda. Entonces, para resolver el laboratorio, ¿usamos este formato que nos acaba de mostrar aquí en la presentación o usamos usan el otro que nos dio en Classroom? Ajá, usan el otro. Ahorita lo voy a mostrar. Gracias. Lo usan. ¿Por qué razón? Porque así es como lo van a evaluar a usted. Así. Aquí yo lo que quise fue explicar esta presentación con un único fin. De que usted pueda tener alcances al momento de realizar su informe. Pero ojo, este formato que yo les mandé, ese es el que el LIC ha utilizado, ¿verdad? Entonces yo lo que hice acá fue ponerle en amarillo lo que usted va a cambiar, porque el informe como tal, esto, no va a cambiar. ¿Por qué? Porque son generalidades. Si usted se da cuenta, estoy hablando en función de las normas. ¿Sí? Estoy hablando en función de las normas. Pero lo que sí va a ser fuerte acá, va a ser esto. Acá miren, también, esto es el nombre de la empresa, ¿verdad? La empresa. Perfecto, su recomendación. N cantidad, ¿verdad? Yo creo que ahí en el laboratorio solo vienen 5 casos. No sé si alguien me puede confirmar. 4 casos, Lic. 4 casos. Va, entonces ustedes ahí, pueda que les salgan de un caso, les salgan 2. Entonces analicen bien. Hagan este proceso. Determinen el rubro cuenta, inventarios, por darle un ejemplo acá. Por darle un ejemplo. Inventarios. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el criterio que va a tomar? Por ejemplo, el criterio que dijimos que era. El caso como tal. El criterio es la forma, ojo, la forma de trabajo. Forma de trabajo. Los inventarios deben registrarse del 1 al 15 de cada mes, con el fin de que al 30 de junio se tenga determinado un inventario real. ¿Qué condición? ¿Cómo? Sí, lo está encontrando, ¿verdad? Dentro del manual de procedimientos se establece XXXX, ¿verdad? ¿Qué está causando esto? Que no haya una figura, Dale un ejemplo.
que no hay una inducción. ¿Qué efecto trae? Ay, ahí está. ¿Qué efecto trae? No se tiene un inventario actualizado. Mi recomendación, actualizar el proceso dentro del departamento. No sé si me doy a entender. Criterio, la forma de trabajo como debería de ser. ¿Cómo lo estoy encontrando? ¿Qué está causando eso que estoy encontrando? ¿Qué efecto? ¿Cómo estoy ponderando ese efecto? ¿Y cómo quiero reducir ese efecto? ¿Me di a entender? Lick, yo solo tengo una duda, perdone, entre condición y causa, a mí me parecen un poco similares. Similares, sí. Pero ojo, acá mi condición, ¿sí? Yo voy a decir que de acuerdo a la forma de trabajo, estoy diciendo si se está actuando sobre ella o no. ¿Sí? E incluso la condición podría ser que esa forma de trabajo pueda ser obsoleta, ambigua, ¿verdad? Y por lo tanto, la causa me va a decir a mí otra situación, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que tener un poquito de análisis para poder determinar la condición en la que estoy encontrando, ¿verdad? No sé si me di a entender. Sí, Lick, ya le comprendí la idea, muchas gracias. Entonces, importantísimo, ¿verdad? Condición es cómo lo estoy encontrando, cómo estoy encontrando de acuerdo a la forma de trabajo, si está cumpliendo o no, o si esa forma de trabajo es obsoleta. Causa, ¿sí? ¿Qué es lo que está causando? No hay una figura, no hay un patrón, no le inducción, ¿qué efecto está teniendo? ¿Verdad? No se tiene actualizada la actividad como tal. Y la recomendación, ya son las 7 y 8, perdón. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Link de asistencia se las dejo ahí. No, a ver, ahí se las coloco yo. Muchas gracias, Lick, muy amable. Gracias, Lick. Bueno, pues que tengan buena